Apreciados hermanos, queremos en esta mañana, en la voluntad del Señor, compartir una porción de la palabra de Dios, deseando que esta sea de bendición para todos los que la puedan escuchar, que nos ayude a meditar en nuestro Señor Jesucristo y en su obra consumada en la cruz a nuestro favor, y por medio de ello ser estimulados a la acción de gracia y a la adoración en este primer día de la semana. Entonces leamos en el Evangelio de Mateo capítulo 27. Y dice el versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Otra lectura también en el Evangelio escrito por Juan, capítulo 19, y el versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que el Señor continúe añadiendo bendición con la lectura de su palabra. Amén. Lo que nos ha llamado la atención en esta mañana son esas referencias que hemos leído que hablan acerca de la cabeza del Señor Jesucristo. La primera referencia nos hace pensar en una cabeza coronada de espinas. El segundo versículo que menciona acerca de la cabeza hace referencia a una cabeza que fue golpeada con una caña. Y la tercera referencia la leímos en Juan, una cabeza inclinada antes de morir. Y nos llamó la atención esto por lo que nos hace meditar en hasta dónde el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a humillarse. Indudablemente son referencias literal a lo que ocurrió en aquel momento antes de la crucifixión y durante la crucifixión sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Pero sabemos que en las Escrituras la cabeza tiene un significado simbólico. Sabemos que la Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia. Siendo la cabeza la parte superior del cuerpo, utiliza esa figura para hablar del señorío y de la superioridad de Cristo. La autoridad que Él tiene sobre la iglesia. Y aplicando eso y pensándolo en ese sentido, lo meditamos en cómo los evangelios relatan acerca de lo que ocurrió con el Señor y su cabeza allí golpeada, coronada de espina, inclinada, contrasta con esa autoridad y con ese señorío de Él. Y eso nos hace pensar entonces de su humillación voluntaria. Pero indudablemente también podemos notar con la acción de aquellos soldados, la humildad y la crueldad de los hombres. Las dos primeras referencias nos hacen pensar en esto. Cuando aquellos soldados, después que se dio orden por la petición del pueblo de que el Señor fuese crucificado, dice la Sagrada Escritura que Pilato los entregó a voluntad de ellos y dictaminó que se hiciese como ellos habían dicho, pero añade allí que los soldados tomaron al Señor, lo llevaron al pretorio y después de haberle azotado empezaron a burlarse de él, a escarnecerle. Y en esa
intención de burlarse de él, alguien entretejió una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza para mofarse del hecho de que él era el rey de los judíos. Y como todo rey tiene corona, a ellos llegaron y se les ocurrió el hacerle una corona de espinas y ponerlo sobre la cabeza del Señor, desnudándole y colocando también sobre él un manto de escarlata, y hacían mofa de él, reverenciándole, diciendo: salve, rey de los judíos. Indudablemente aquella acción demostraba así la intención de mofarse. Indudablemente estaban reunidos los burladores contra el Señor. Una cabeza tan santa que días antes había sido ungida por una mujer piadosa, derramando sobre esa cabeza aquel perfume tan costosísimo. Ahora estos hombres perversos la están coronando con espinas. Pero también dice que no bastó con eso, sino que con una caña le daban sobre esa corona puesta sobre su cabeza, con la intención de que aquellas espinas se introdujesen en el cuero cabelludo del Señor y causarle a él un gran dolor. Si la primera acción nos hablaba de la maldad que había en ellos para burlarse del Señor, en esta segunda acción vemos que ellos demuestran su crueldad y golpeando aquella corona de espinas producían en la cabeza del Señor un dolor intenso. Pero más que el dolor físico experimentado por el Señor, uno piensa en la humillación, en la vergüenza y la tristeza en el corazón del Señor al ver la maldad y la crueldad de sus criaturas hacia Él. Sin embargo, cuando fue crucificado, levantado entre el cielo y la tierra, al final de la hora novena, cuando después de haber padecido mucho durante aquellas 6 horas sobre la cruz en el Gólgota, es el Señor en que de manera voluntaria inclina su cabeza antes de entregar el Espíritu, antes de expirar, y nos hace pensar en esa acción voluntaria del Señor de humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él bajó la cabeza. Él que debía tener la cabeza erguida por lo que Él es, por la majestad y la gloria que hay en Él. Él mismo se dispuso a inclinar su cabeza. El Señor de señores, el Rey de reyes, aquel ante toda rodilla y toda cabeza va a inclinarse y rodilla a doblarse. Él en aquel momento estaba en su humillación, inclinando su cabeza para entregar el Espíritu. Experimentó la muerte en humildad, en sumisión al Padre. Sin embargo, no quedó allí. Fue levantado hasta lo sumo, resucitado de entre los muertos y elevado a lo más alto. Y como expresa el salmista: levantad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. El Señor Jesucristo entrando en la majestad en las alturas,
para ser coronado de gloria y de honra. Y en la visión que vemos allí del Apocalipsis, capítulo 19, viene el Señor como un jinete sobre un caballo blanco. En esa descripción que hace el apóstol allí, y dice que su cabeza coronada de muchas diademas. Qué maravilloso es pensar en ello, que no quedó con aquella corona de espinas, sino que ahora Él está coronado de gloria y de honra. Y cuando Él venga glorioso, manifestándose al mundo nuevamente, pero ahora en alta majestad, viene coronado de muchas diademas que nos hablan de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, su victoria gloriosa, y esas diademas allí, haciéndonos pensar que aquel que murió, un día inclinando su cabeza, ahora está coronado de muchas diademas. Que el Señor nos siga ayudando a meditar en Él, en aquel que está elevado hasta lo sumo y que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Que el Señor nos siga ayudando a considerar que aquella cabeza un día fue coronada, golpeada, inclinada por nosotros, pero que ahora está exaltada, erguida, levantada y coronada de gloria y de majestad. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.